Lo primero que necesitamos es un marco de serigrafía. En mi caso ya tengo los diseños revelados, pero si su marco no los tiene, necesitan una emulsión y su disolvente, pero como es un proceso totalmente diferente se los mostraré en otro video. Un rasero o escobillín. Tinta PVC. Hay de muchos colores, pero en esta ocasión utilizaremos negra. Isoforona. Un recipiente para disolver la tinta PVC. Una máscara. Y sobre todo, mucho adhesivo. Lo primero que tendremos que hacer será pegar una hoja de papel a nuestra mesa para saber dónde debemos colocar el adhesivo. En caso de que ustedes no tengan una mesa o un soporte para hacer serigrafía, les voy a dejar una recomendación de mi video anterior en las tarjeticas de aquí arriba. Luego tendremos que disolver nuestra tinta PVC con un poco de isoforona. La medida aproximada es 1/4 o es lo que a mí me funciona. Cuando ya tengamos la tinta disuelta, la debemos colocar en el marco con ayuda de una espátula o de un cuchillo. En esta ocasión solo voy a imprimir 2 diseños que están revelados y el resto los tapé con cinta. Así que solo pondré la tinta en esos espacios. Cuando ya hayamos pasado la tinta con ayuda del rasero y sepamos dónde van a quedar nuestros diseños, podemos ubicar nuestros adhesivos y ponernos a imprimir.